Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual, en esta ventana donde vamos a hablar de muchos temas interesantísimos que nos hacen, mira, borrar todo lo que tenemos en este manual y ver la vida de una manera distinta para ser felices, para avanzar, para vivir la vida. Y ese es uno de los principales mensajes de mi invitada, que se encuentra en Buenos Aires, a quien saludo ya sin perder un minuto. Se trata de Estela Maris Maruso. Estela, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo con mucho cariño. Y lo mismo, placer de este nuevo encuentro, Ana. Mucho Estela, placer. Estela es experta en tanatología, es conferencista internacional en el área de la psiconeuroendocrinoinmunología y vamos a empezar por allí con ese término tan largo y tan interesante. Es experta en la práctica del PNI, en la medicina cuerpo-mente, creadora del PARA, que es un programa avanzado de recuperación y apoyo, autora de libros y además directora de la Fundación Salud. Este es nuestro segundo capítulo y quienes están sintonizando pues pueden ir buscando el anterior o igual pues cada uno tendrá un mensaje interesantísimo y tú nos hablabas de la influencia de la mente sobre el cuerpo, de todo el potencial que está dentro de nosotros para lograr sanación. Y yo quisiera, Estela, como que ampliar un poco el espectro porque efectivamente tu trabajo se centra en el enfermo terminal, pero hay veces que la depresión puede ser también una enfermedad terminal para alguien que no quiere vivir. O sea, es ante la adversidad que este potencial del que tú nos hablas es fundamental para seguir adelante. Y Ana, es muy importante tu pregunta porque nosotros no nos dedicamos a los enfermos terminales. De hecho, todos somos terminales, ¿no? Una vez una muchacha que se acercó y estaba escuchando una conferencia, ¿no? Que yo estaba dando en aquel momento, en el corte, se acercó con unas amigas que la habían traído, me decía, bueno, pero esto no es para mí porque yo soy una enferma terminal. Wow. Entonces yo dije, bienvenida al club, porque acá somos todos terminales. Un día así terminales es que nos tenemos que ir de este mundo, todos somos terminales, ¿no? Es Ponemos así. un poco de humor. Nosotros podemos hablar de pacientes que llegan cuando ya la medicina no tiene tratamiento para darle. Si a eso llamamos un enfermo terminal, estamos equivocados. O sea, enfermo terminal para la medicina cuando no tienen un tratamiento, pero no confundir con un paciente terminal. Yo en eso lo peleo, pero con el corazón, ¿eh? Con el corazón y con el alma. No confundir una enfermedad incurable para la medicina con un paciente incurable. Si el paciente pone en funcionamiento todo su potencial, podrá vivir mucho más y mejor. Y sacar el término termina. Término, termina. No, sacar, no existe ese término. No lo acepto. Esto no quiere decir que yo no acepto la trascendencia, pero por supuesto que sí, y creo que todos deberíamos vivir aceptando la trascendencia, porque entonces no tendríamos tiempo para tantas tonterías, sabiendo Es que no así. sabemos cuándo vamos a tener que ir de este mundo. Es así, es así. Y fíjate qué aprendizaje, buenísimo, entiendo perfectamente ese mensaje porque el término terminal es eso, es me rendí, se acabó, no puedo y qué interesante tu enfoque sobre, bueno, esta realidad y cómo incluso, además tienen una cuenta en Instagram, dos cuentas en Instagram que son de verdad interesantísimas, Fundación C Salud, igual las ponemos acá, y Asociación General Salud, cómo en estas publicaciones tan interesantes ustedes justamente hablan de, bueno, incluso puede ser que una persona vaya a morir, pero qué intensos y hermosos pueden ser sus días. Y ahí yo recuerdo mi experiencia personal. A mí me hicieron un trasplante de médula y yo tuve que irme del país y estuve en Nueva York varios meses. Y yo lo digo desde el corazón. Fueron meses donde yo fui muy feliz, porque fui feliz con lo esencial. A mí se me desarrolló una inteligencia emocional que quisiera en este momento tenerla. Yo siento que cuando estás en el borde hay una claridad donde tú ves qué es lo esencial,
con qué te conectas, y solo poder ver a mis pequeñas, yo tengo unas morochas, que en aquel momento tenían 4 años nada más, poderlas ver por esta pantalla, ellas en Venezuela, yo en Nueva York, los días que tenía fuerza, para mí era un motivo de profunda alegría y disfrutaba cada instante de una manera que hoy no lo disfruto. Entonces, eso que ustedes refuerzan de vivir la vida así, bueno, así tenga el desenlace que vaya a tener. Eso, vivir hasta partir, ¿no? Vivir hasta partir con toda la intensidad posible y también descubrir diferentes posibilidades que tenemos de percibir la vida en su totalidad, en su totalidad. Habíamos hablado del sufrimiento, ¿no? De qué es lo que nos pasa con el sufrimiento. Fíjate que en el año 1974, quiero reiterar esto porque quiero cerrar el tema para darle más fundamento científico. Se descubrió que el sistema inmunológico podía condicionarse. Esto fue producto de la investigación de este científico, el doctor Robert Eider, que nos acompañó acá en la fundación y nos ayudó muchísimo, ¿no? Un genio, un genio. Él pudo dar los conceptos y los componentes necesarios para el cambio de percepción. El cambio de percepción controla nuestra biología, cómo yo percibo. Esa percepción es la que tiene que cambiar. Si nosotros cambiamos nuestra percepción, cambia el curso de nuestra biología y vamos a ayudar a la medicina convencional. Esto no está en contra de la medicina convencional. Esto dice que la salud y recuperarla depende de un banquito de 3 patas. Uno tiene que ver, una patita tiene que ver con los fármacos, la otra patita tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos, con todo tipo de tratamiento, cirugía, y otra es la participación del paciente. Cuando hablamos de la participación del paciente, no surge solamente con la voluntad, quiero insistir en esto, con las ganas de curarse, con las ganas de curarse. Tiene que ver con que el cuerpo pueda generar todos aquellos mecanismos que van a optimizar la capacidad de respuesta inmune. Nos tenemos que transformar en autocompetentes. Cuando se descubre que el sistema inmune podía condicionarse, era una locura creer en esto. Poder detectar que había terminales nerviosas que se depositaban en la superficie de los glóbulos blancos. Estamos hablando de cosas extremadamente importantes, pero que esto depende de nuestra percepción y es el ABC de la medicina cuerpo-mente. O sea, yo percibo algo, la percepción, bueno, está coloreada por toda nuestra historia, lo que aprendimos, lo que vivimos, bueno, por toda nuestra historia. Muy bien, una vez que percibimos, la mente interpreta, y cuando la mente interpreta, libera químicos que van a ir directamente al sistema inmune, porque la mente dialoga permanentemente con el sistema inmune. Por eso nosotros tenemos que hacer un viaje en un tratamiento integral de esta medicina de la complejidad. Tenemos que salir de lo molecular a lo biopsicosocial y de lo biopsicosocial otra vez a lo molecular. O sea, es un viaje donde tenemos que considerar toda la historia de esa persona y lograr hacer los cambios significativos, porque hoy sabemos qué hacen las emociones. Las emociones se transforman en química. Llega una química al cuerpo. Cada vez que yo me irrito durante muchas horas, bajan niveles de mi capacidad de respuesta inmunológico, lo que es la queja, lo que es la preocupación por las cosas que todavía no ocurrieron. Vos que pasaste por una situación tan difícil, te consta, lo tenés que recordar eso. ¿Cómo no vas a estar preocupada por las cosas que todavía no ocurrieron? ¿Cómo? Si ya venías preocupada también por las cosas que no ocurrían antes. Y ahora viene la bomba, porque para mí es la fuerza científica más grande. Un año antes del doctor Eider, se descubren las moléculas de emoción. Las emociones no eran nada, hoy las emociones son todos. La doctora Candice Pert descubrió las moléculas de emoción. Pero lo más valioso para mí en estos descubrimientos
es que la conducta es adictiva, por eso cuesta tanto cambiar. Yo puedo darme cuenta de las cosas que no están bien en mi vida. Las terapias son maravillosas para eso, hay que honrar las terapias, lo que hacen los terapeutas con sus pacientes es increíble, ayudan a que puedan darse cuenta de aquellas cosas que no están bien, que deberían cambiarse en la manera de ser interpretadas, pero de eso al cambio Hay un trecho. es un océano donde muchas veces somos náufragos, que no tenemos un puerto. O sea, para mí lo más difícil no es que alguien pueda recuperarse, es que alguien cambie. El trabajo muy fuerte es para que cambie de verdad, no un cambio momentáneo. Es una transformación. La persona tiene que transformarse y tiene que, obviamente, encontrarle un sentido más trascendente a la vida. Un sentido más trascendente a la vida. No puede ser que todo esté sostenido por si las cosas están bien, estoy bien, buen estado de ánimo. Al rato, una noticia mala y ya cambia mi estado de ánimo. ¿Qué es un estado de ánimo? ¿Con qué? ¿Con qué manejo un estado de ánimo? No, eso no transforma a una persona. Lo que transforma es la manera de percibir y darle la importancia a las cosas que realmente son importantes. Y lo más importante es que siempre tenemos que poner el cuerpo adelante. Siempre tenemos que poner el cuerpo adelante y entender cómo funcionamos. Si aprendemos cómo funcionamos, obviamente que todo cambia, pero después hay que lograrlo eso. Por Así eso los es. pacientes dicen, cuando pueden ver la totalidad de un trabajo integrador, donde trabajamos la sinergia de todos los aspectos de nuestra condición, dicen, pero yo estaba muy enfermo antes de enfermarme. Claro, si mi vida siempre se apoyó con el debeísmo, siempre busqué responsable, o negué, u otra cosa, o me distraje para no enfrentar lo que tenía que enfrentar. Bueno, yo estoy salpicando, ¿no? Muchos temas. A veces el hecho de no contar con mucho tiempo hace que uno quiera No, pasar mucha información para que las personas la atesoren y que no se sientan que están este sin, capítulo, sin poder. estas entrevistas contigo, uno tiene que agarrar un cuaderno y anotar cada cosa que dices porque es una joya y estás hilando perfectamente lo que dices. Cuando dices que la conducta es adictiva, o sea, te refieres a las conductas que tenemos en el manual, la conducta que tenemos siempre, el pensar, si me va bien, qué felicidad, si algo me va mal, me quiero morir. O sea, eso es adictivo, eso, salir de allí es tan complicado. ¿Por qué? Porque es una química. Porque el control, cuando yo controlo, genero mecanismos químicos que van a buscar a los receptores celulares, porque el mecanismo es sexo molecular. O sea, aparece un ligante, un ligando, que es el químico, que para poder actuar es como las drogas. Busca un receptor. Una vez que busca un receptor, el receptor pide más, el receptor pide más. Entonces, si yo vivo preocupada por las cosas que todavía no ocurrieron porque necesito el control, yo sé que el control se me lleva mucha energía que estaría disponible para un proceso constructivo y no destructivo. Hoy sabemos cuál es la química de un estado emocional. Hoy ya lo sabemos eso. Lo que es la ansiedad, lo que es la angustia. La ansiedad te expulsa de tu zona de excelencia. No podés, estás acá y necesitas estar acá y acá y acá y acá y acá. Hablamos mucho del estrés, hablamos mucho de cosas que se hablan permanentemente. Cuando nosotros comenzamos hace más de 40 años a hablar de esto, ¿locos? Y sí, locos. Yo hablaba de péptidos hace 40 años, locos. Además, sin título que me habilitaba, ni de medicina ni de psicología, solo me movía la realidad de haber visto una recuperación impresionante de mi padre, que le habían dado 2 meses de vida, que estaba totalmente metastasiado, y mi padre sobrevivió 18 años libre de su cáncer. Eso es lo que a mí me movilizó a buscar en el mundo personas que me explicaran qué había pasado con mi padre, por qué mi padre se había recuperado. Y cuando hablábamos de remisiones espontáneas, me hablaban de era un milagro. Pero un milagro, ¿quién hizo ese milagro? El cuerpo tiene que haber hecho algo. Y ahí me ligué a gente muy importante de la vanguardia de la ciencia, muy importante de la vanguardia de la ciencia, que hablaban de esto, que hablaban de que a un paciente había que atenderlo en su totalidad, no Sí. solamente la enfermedad.
O sea, la especialidad que hizo separó lo que nunca estuvo separado. Esta relación mente-cuerpo nunca estuvo separada. Pero ¿cómo influenciamos en una mente que es adicta al pesimismo, a la angustia, al Oh, control, a sí, la preocupación por las cosas que todavía no ocurrieron, es terrible. a la inseguridad, Es lo que a la dices. crítica, al juzgamiento, al rencor, al remordimiento? Si cada uno de nosotros pudiera valorar lo que es el remordimiento, lo que es el resentimiento, es un veneno para el cuerpo. Estamos obligando al cuerpo a revivir 1 millón de veces, si es que lo recordamos, algo que ocurrió una sola vez, el rencor. Ahora, presta atención, porque esto a mí me toca mucho. Y ahí es donde los profesionales tienen que unirse para trabajar, ¿no? Es decir, si yo soy una persona que me bajan el pulgar, hablo mucho de esto porque se lo entiende más claro, si me baja el pulgar un médico y encima yo me siento indefensa porque no puedo hacer nada, porque el médico dice que esto es así y que no hay otra cosa, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Se estudió durante más de 30 años esto. 30 años. La Universidad de Rochester lo llamaron rendición moral. Es un cóctel letal. Es un cóctel letal. Entonces, no atender en un paciente el sistema de creencias y el miedo es falta de humanidad. Pero hay que atenderlo de una manera real, concreta, no con las palabras. Vos lo sabés muy bien. Cuando alguien te dice, no, vos sos fuerte, pero vos podés, de esta situación vos vas a salir, en realidad se lo estás diciendo, te lo estás diciendo más a vos que a la persona que se lo están diciendo. Y el que está pasando por esa experiencia empieza a vivir la soledad en compañía, porque a veces la familia tampoco está preparada para poder acompañar. Por eso un programa integral tiene que incluir a las personas próximas, a los familiares, lo que es la rutina, lo que es la rutina para el sistema inmunológico. Una persona que hace siempre lo mismo, que piensa siempre lo mismo, que siente lo mismo, no le está diciendo al sistema inmune quiero vivir. ¿Qué nos tiene que pasar? Algo terrible para empezar a aferrarnos a la vida por el miedo, a perderla ahora. Y estamos llenos de este resentimiento del debeísmo, de lo que debería haber sido, de lo que habría que haber sido, lo que Así hubiese es. sido diferente, y no aceptar, y no aceptar. ¿Sabes lo que es no aceptar? Es tiempo y es energía. Así es. No podemos gastarla en forma no creativa. Pero esto no es con palabras, esto yo no lo aprendo. A mí me lo dicen y yo lo entiendo, claro, libros maravillosos, divinos. Sí, yo lo entiendo, pero ¿lo puedo metabolizar eso? Wow, Muchas Estela. veces yo considero muchas cosas que son chupetes, no son mamaderas. Es un chupete para tranquilizarme. Yo no necesito tranquilizarme, yo necesito aprender a vivir y a poner en funcionamiento ese laboratorio interior que tengo. Dos personas con el mismo diagnóstico van a tener el mismo tratamiento por la medicina convencional. Pero cuando hablamos de tratamientos basados en la psiconeuroendocrinominología o en la medicina cuerpo-mente, no son los mismos tratamientos, porque cada uno tenemos necesidades diferentes. Entonces, esto es medicina de la complejidad personal, y este es un trabajo que no es fácil. No es fácil, pero es tan gratificante, Y tan te mueves. tan revolucionario, porque al final, a pesar de que cuando nos hablas de las citas históricas, tienen mucho tiempo todos estos descubrimientos científicos, bueno, sigue el esquema habitual, el esquema tradicional de que es la medicina la que te cura y ya. O sea, es una joya todo lo que nos dice. Y la verdad yo no suelo estar admirando, alabando tanto a mis entrevistados, pero es que me siento identificada en cada línea. Cuando hablas del rencor, de la rabia, de no, yo no perdono, yo perdono pero no olvido. Y es lo que tú dices, te Porque, ocurrió una sola ¿por qué vez. lo olvidas? Escucha, hay una explicación científica por el cual no puedes olvidar. Tu intención es realmente perdonar, pero no lo puedes hacer porque el receptor celular tiene incorporado en su membrana el mecanismo químico que se generó frente a una situación. Entonces el cuerpo es el que tiene que perdonar.
Obviamente que el sentimiento, la decisión, pero muchas veces uno cuando actúa de una manera determinada, actúa más por necesidad y por temor, por necesidad y por temor, y no por la importancia que tiene sacarse ese veneno del cuerpo. Yo Exacto. estuve bastante tiempo trabajando con la doctora Elizabeth Kubler-Ross y bueno, fue una experiencia fascinante también en mi vida, ¿no? Y ella decía que la mayoría de las personas nos íbamos de este mundo llenos de resentimientos y sin conocer lo que era el amor incondicional. El tiempo lo demuestra esto. Hay mucho, pero mucho resentimiento, pero porque el cuerpo lo resiente. Tenemos mecanismos que son conscientes y mecanismos que son inconscientes, pero todo está grabado en el cuerpo. Por eso hay un puente claro, ¿no? Entre la biología y nuestra biografía. Todo está escrito en el cuerpo, pero si está sostenido por el ego, por una importancia personal y no poniendo primero al cuerpo, estamos perdiendo posibilidades que son maravillosas. Por eso yo hablo de un significado, ¿no? Una cosa es la sanación, otra cosa es la curación. La curación es lo que viene de afuera, es lo que hacen los médicos, y uno bendice y agradece a la medicina, al médico, al tratamiento, pero también tiene que pensar el proceso de sanación. Nosotros nos tenemos que sanar. Sanar es integrarse, es sacar todo lo que está de más. Yo tengo que saber cuáles son las cosas que no le hacen bien a mi cuerpo, que le pueden hacer bien a mi ego, pero no a mi cuerpo. Y todos estos emocionales densos que ya fueron estudiados, porque ya fueron estudiados, no es una cosa que yo me doy cuenta que me hace daño por un indicador somático. Lo mismo teniendo un indicador somático, uno sigue igual. El cuerpo siempre te avisa cuando algo es bueno, cuando algo no es bueno para vos. Te lo avisa claramente. Lo sentís, te sentís mal, podés tener sentimientos en el cuerpo, el sentir en el Así cuerpo, te es. podés sentir mal emocionalmente. El cuerpo te dice, por ahí no es, para que hagas algo, para Sí, que hagas algo. sí. Cuando yo resiento, no me siento bien, no estoy conectada con la vida, con la plenitud, con lo nuevo, con una capacidad de búsqueda, ¿no? Porque uno siempre tiene que buscar en la vida algo más. Cuando yo digo algo más, no es tener algo más, es ser más, es poder estar en la vida de una manera totalmente diferente. Y lo podemos lograr, pero con todos esos mecanismos que están ya incorporados. Y como ya sabemos que la conducta es adictiva, tenemos que saber cómo mejorar el estado de los receptores celulares. Pero ese es el trabajo nuestro, ese es el trabajo de autogestión. No es tener ganas de curarse, no es, sí, yo tengo voluntad, no, la voluntad y las ganas suman, pero no alcanzan Sí, si yo porque no cambio. es exacto, es un trabajo y ya se nos vuelve a acabar el tiempo, Stella, y ya ¡Uy, qué rápido! para el próximo capítulo sí, vamos a hacer un tercer capítulo para que nos hables, bueno, cómo después de toda esta extraordinaria descripción logran las personas que acuden a la Fundación Salud esa transformación vital. Gracias, Estela, por estos minutos y por estas palabras y por ese trabajo extraordinario que realizas. Gracias, gracias a ustedes, gracias. Hasta el próximo capítulo. Amigos, bueno, la verdad, extraordinario todo lo que comparte con nosotros nuestra invitada y bueno, solo les voy a invitar a que no se pierdan el siguiente capítulo. Y la verdad que yo siempre veo cada entrevista, voy a anotar tantas frases importantes que vienen de la experiencia de Stella Maris Maruso, experta en tanatología, conferencista internacional, autora de libros, fundadora, directora además de la Fundación Salud. Y vamos a hablar en el próximo capítulo del programa PARA, creado por ella, que ha sanado almas. Gracias, por supuesto, a Café Flor de Arauca por acompañarme en todos estos capítulos de Sin Manual, donde estamos sacando todos esos prejuicios y todas esas anotaciones y entrando en esta nueva etapa de la conciencia. Hasta la próxima oportunidad. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.